Muy buenas tardes, señorías. Muchas gracias, señora presidenta. Antes de empezar a hablar de la cuestión que nos trae aquí hoy, quiero pedirle al señor portavoz de Podemos que, por favor, no vuelva a mentir en esta sala. Se lo pido de verdad, por favor, porque mientras que las cuentas de Vox son públicas, están auditadas y estamos abiertos a comentar con ellas, y así lo hemos hecho en innumerables ocasiones, las suyas, sin embargo, son absolutamente opacas. Y ahí le voy a preguntar directamente, ¿qué sucede con la financiación de Bolivia, de Venezuela, incluso de Irán? De Irán, les recuerdo, sus amigos del régimen dictatorial iraní que ahorcan a los homosexuales por el mero hecho de serlo. Den ustedes explicaciones de eso. Hablen de viva voz, como lo hacemos nosotros de nuestras cuentas. Eso por un lado. Por otro lado, y ya la cuestión que nos trae aquí, venimos a hablar hoy del Real Decreto Ley 18/2019, un Real Decreto Ley aparentemente inocuo, muy técnico, pero que esconde detrás, y que básicamente es uno de los engranajes que acompañan a toda la prórroga de los presupuestos generales del Estado. Sin embargo, este Real Decreto Ley trae consigo o demuestra la forma de actuar de este Gobierno, por cierto, y de todos los anteriores. Esa forma de ir dando una patada hacia adelante constante, de ir posponiendo el momento de enfrentar la realidad. Y para muestra, un botón. Si miramos y leemos este Real Decreto Ley 18/2019, veremos que prorroga en 10 años más la fecha para devolver un préstamo concedido a la Seguridad Social que tenía que haberse devuelto originariamente en 2010. Es decir, en el mejor de los casos, este préstamo se devolvería 20 años después de la fecha original. Señora ministra, dice usted que este Real Decreto Ley demuestra la sensibilidad que tiene el Gobierno para con los trabajadores de España. La realidad es que este Real Decreto Ley demuestra la improvisación con la que se dirige este Gobierno. Si ustedes hubieran sido efectivamente sensibles con las necesidades de los españoles, habrían traído aquí, a esta Cámara, para debatir las normas que ahora están prorrogando con los ojos cerrados. Pero esto es relevante, porque mientras ustedes se dedican a convencer a sus compañeros de gobierno comunistas, separatistas, filoterroristas, que, por cierto, hablan ustedes de los nietos y de los derechos, precisamente estos comunistas que hablan del gasto, el gasto, el gasto. Si ustedes continúan por la senda que pretenden, sus nietos no tendrán más que cenizas, no tendrán pensión ni digna ni no digna, porque el sistema no se va a sostener como continúen con las medidas que ustedes quieren implementar. Pero continuamos. Señora ministra, su Gobierno y todos los anteriores de España, y parece que los sucesivos también, han incrementado el gasto público, que es la base de sus presupuestos generales del Estado. Lo han incrementado desde unos 30.000 millones de euros, la cifra se dice pronto, en 1980, que traídos a tiempos actuales con la inflación serían unos 150.000 millones de euros. Pues bien, en el año 2019 el gasto público ha ascendido a 500.000 millones de euros. De los 150.000 que correspondería han pasado a 500.000. El gasto está disparado y junto a esto el déficit, un déficit público que hace el sistema económico y la hacienda española totalmente insostenibles como continúan por esta senda. Ahora bien, estos presupuestos tan sumamente abultados no son tan negativos, o al menos no son negativos para todo el mundo. En ellos se pueden distraer fácilmente unos cientos de millones de euros. Por ejemplo, esos casi 700 millones de euros de los ERES de Andalucía, del Partido Socialista, por cierto, que según la prensa se gastaron en prostitución y en cocaína. Y me hace gracia el señor de Podemos cómo tiene capacidad para ver una corrupción, pero no la otra. ¿Qué sucede con esos 700 millones de euros? ¿No pregunta usted por ellos? ¿O con esos 30 millones de euros de la UGT y de comisiones obreras en Extremadura? ¿O esos paupérrimos millón y pico de UGT en Asturias? Sí, o los de Fernández Villa, que tenía 1.400.000 euros en efectivo en su casa guardados, ese ínclito sindicalista y socialista asturiano. ¿No preguntan ustedes por ellos, señores de Podemos? Pero vemos que estos presupuestos y este gasto tan abultado es una caja mágica y socialista para diluir, disolver y hacer desaparecer el dinero del contribuyente. Porque, señores, dejen ustedes de poner palos en la rueda al trabajador, al empresario y al emprendedor español.
No le pongan palos en la rueda, y esos palos que ponen ustedes no son solo económicos, son también todos los palos burocráticos que impiden a todos los trabajadores de España desenvolverse eficientemente en el mercado. Y si no, ruego a quienes nos escuchen desde sus casas que lean, si quieren diagonal, este Real Decreto 18/2019 para ver la complejidad a la que están sometidos los trabajadores del campo españoles o los autónomos, etcétera, etcétera. Y aquí hago una nota más. Señor de Podemos, no le veo a usted preguntar por ese 21% con el que se grava la energía en España. Ese 21% que es una respuesta natural a la voracidad del Estado, a la necesidad recaudatoria que tienen. Por eso ustedes no bajan ese 21%. La emergencia energética se podría paliar sencillamente con una modificación de este tipo impositivo. En definitiva, una solución bastante sencilla, y Vox es de los pocos grupos que lo trae, por no decir el único, sería elaborar los presupuestos con base cero. Empezar desde cero, cuenta a cuenta, analizando cuáles son las necesidades de los españoles. Esto supondría muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, que para algunos diputados sería algo novedoso, desde luego. Y así podríamos plantearnos si, por ejemplo, esos casi 9 millones de euros que se dan a los sindicatos son necesarios. Esos sindicatos que, por cierto, se dedican a robar y a insultar, entre otros, a los agricultores españoles que se manifiestan frente al Ministerio de Agricultura. Entonces, aquí la cuestión es que el único partido que propone unas medidas de sentido común es Vox, porque no es de sentido común que quien despilfarra el dinero de todos los españoles no responda por ello. Y tampoco es de sentido común que cuando el Estado español adeuda ya más del 100% o en torno al 100% del PIB de un año, se siga metido en esa rueda de gasto y de déficit. Señores, salgan de su burbuja y vean cuáles son las necesidades reales de los españoles, porque la política no debe ser una mera pasarela para llegar hasta el Falcón o para pasar del 15M a pisar la mullida moqueta del Congreso. Señores, la labor política debe facilitarles la vida a los españoles, a todos los españoles. Y eso se consigue estorbándoles lo menos posible. Por eso el Grupo Parlamentario Vox no puede, ni muchísimo menos, aprobar la convalidación de este Real Decreto Ley y por ello nos abstendremos. Muchísimas gracias. Gracias, señor Figaredo.